Hisense U7H de 55 pulgadas con panel ADS y sistema operativo Vida a la izquierda versus LG UQ8050 de 60 pulgadas con panel VA y sistema operativo WebOS a la derecha. Hago esta comparativa principalmente porque por lo menos aquí en Colombia ambos modelos en estos tamaños se pueden conseguir más o menos a precios similares. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto a brillo, el U7H en los modos de imagen que posee tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico tiene una cantidad de brillo mucho mayor, mientras que el UQ8050 por ser un televisor de gama de entrada tiene una cantidad de brillo levemente inferior, pero aún así puede ser más que suficiente para personas como por ejemplo en mi caso, que no somos tan amantes del brillo y que de hecho en algunas zonas donde lo ubicamos cantidades de brillo altas pueden ser muy molestas para nuestros ojos. La otra diferencia y ventaja es que en cuanto a tecnología de color el U7H es compatible con Quantum Dots y además es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el LG no es compatible con esta tecnología. Pues bien, como pueden percibir, realmente en cuanto a colores no hay grandes diferencias, aquí ya es cuestión de gustos, pero en cuanto a brillo siguen existiendo, obviamente a favor del U7H, que puede ser considerado como un televisor de gama media. Hasta aquí podría decirles que la experiencia de alto rango dinámico en términos de que el contenido luzca realista, que es el principal objetivo de esas tecnologías, ambos modelos muestran muy buenos resultados, pero quien quiera una experiencia de alto rango dinámico más brillante, obviamente el U7H será su respuesta. Lo otro que quiero decirles es que el alto rango dinámico en ambos televisores solamente se activa de forma automática cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En el caso del U7H está la tecnología de alto rango dinámico HDR10, también HDR10+, también HLG y por supuesto, como les muestro, Dolby Vision. Mientras que en el LG está disponible solamente HDR10, HLG y algo que LG llama HDR10 Pro. No es compatible ni con HDR10+ ni con Dolby Vision. Y si bien en cuanto a brillo y colores el U7H gana, ya las cosas cambian en ese tipo de escenas con oscuridad, principalmente aquellas con alto rango dinámico, en donde el UQ8050 hace un trabajo mucho mejor. El problema con el U7H es que en Colombia, en otros países de América Latina y en algunos países de Europa, al menos en ese tamaño vino con panel ADS, y si bien cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, el problema es que aun cuando la atenuación local se coloca en alto o en medio, se va a notar mucho efecto de blooming o lo que se conoce como floración, que puede ser muy distractor, muy molesto en la gran mayoría de escenas, o por lo menos eso a mí me parece. No sé ustedes qué piensan al respecto. Yo sigo pensando que el UQ8050, a pesar de que no cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array ni atenuación local, hace un mejor trabajo, aunque esto se debe principalmente a que tiene una menor cantidad de brillo, con lo cual considero que en esta área el UQ8050, gracias a su panel VA, gana por mucho. En cuanto a los resultados que tienen que ver con el escalado de imagen en ambos modelos es muy similar o casi igual. Para esto utilizo el modo de imagen en cine con contenido en rango dinámico estándar. Ya en cuanto a colores, las diferencias siguen siendo muy obvias a favor del U7H, aunque a algunos les puede gustar la representación de colores del UQ8050 de LG. Aquí también me parece que es cuestión de gustos. Pero retomando lo que tiene que ver con escalado de imagen, simplemente recuerden que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Es decir, que si quieren un resultado en 4K, el contenido debe tener por lo menos 1440p nativos en cuanto a resolución, o por supuesto una resolución nativa en 4K. Y ambos modelos en ese aspecto se comportan demasiado bien, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. También cabe mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy decente, y que si bien se puede notar algo de efecto de pantalla sucia principalmente
con estos fondos grises. Lo bueno es que al ver contenido con más color, como por ejemplo deportes o a la hora de jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantallazos en ambos modelos puede pasar prácticamente desapercibido la gran mayoría del tiempo. El otro aspecto importante es que el manejo del movimiento es muy bueno en ambos modelos. Sin embargo, colocándolos lado a lado, me parece que es un poco mejor en el U7H porque al suavizar la imagen con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, se notan menos artefactos. Sin embargo, a pesar de que el LG es de gama baja, me parece que en esta área también se desempeña muy bien, con lo cual ambos modelos son geniales para ver contenido que tenga muchas escenas rápidas o escenas con barridos de cámara. También es muy importante mencionar que una de las principales ventajas del U7H con su panel ADS es que sus ángulos de visión son mucho mejores, es decir que los colores no pierden tanto volumen cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, como si sucede en el UQ8050 por el hecho de tener panel VA. De hecho, me parece que el LG en esta área tiene un trabajo terrible porque aún en un ángulo de visión digamos que normal, los colores tienden a perder algo de volumen, por lo cual es un televisor para ver muy centrado, muy de frente a su pantalla. En cuanto al manejo de los reflejos, el U7H de Hisense hace un trabajo mejor por el hecho de tener mayor cantidad de brillo y también el hecho de tener panel ADS le ayuda a este aspecto. La diferencia es más notoria con reflejos de focos de luz, aunque también se podría percibir con reflejos de luz natural que provengan por ejemplo por medio de las ventanas. Un aspecto muy importante y que a veces no se tiene muy en cuenta a la hora de comprar un televisor es el rendimiento en cuanto a sonido. En teoría en ambos modelos es el misma potencia de 20 watts. En la práctica el rendimiento es un poco mejor en el U7H con una experiencia levemente más envolvente y alcanza un poco más altas frecuencias, pero la diferencia realmente no es muy grande en la práctica. Si escogen el LG van a quedar satisfechos en cuanto a sonido. Aquí les dejo una pequeña prueba en ambos modelos utilizando el modo de sonido estándar, pero dejando activado en el Hisense la tecnología Dolby Atmos porque es compatible con ella, mientras que el LG no es compatible con esta tecnología. En cuanto al apartado gaming, lo más importante a mencionar es que ambos modelos tienen un modo juego que les provee el menor tiempo de input lag posible. Lo bueno es que en ambos modelos, dejando activado el modo juego, se puede cambiar la configuración gráfica en el Hisense por medio del cambio en los modos de imagen, como pueden notar, mientras que el LG cuenta con esta Game Bar en donde pueden acceder a esta opción de géneros de juego y que con cada elección también cambia la configuración gráfica en cuanto a colores y también un poco en cuanto a brillo. Y por supuesto en ambos casos, sea cual sea el modo de imagen que se escoja, también se puede acceder a configuraciones extra en cuanto a color, brillo, contraste, temperatura de color, entre otras. Ahora bien, la principal diferencia es que el Hisense cuenta con dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K
y tecnologías de frecuencia de actualización variables, el VR estándar y también FreeSync Premium, aunque hasta ahora no es compatible con la frecuencia de actualización variable G-Sync. Mientras que el LG no es compatible con puertos HDMI 2.1 ni con frecuencias de actualización variables. Cabe mencionar que obviamente en el Hisense, cuando los videojuegos tienen partes oscuras, es muy probable que puedan llegar a percibir algo de efecto de nubosidad. Y si el videojuego tiene muchas partes oscuras, puede ser igual de molesto en comparación a las escenas que les mostré hace unos minutos atrás. Y bueno, debo decir que si bien el LG no cuenta con tecnologías gaming avanzadas, aún así me parece que su rendimiento en cuanto a calidad gráfica, colores y manejo del movimiento es muy bueno. Sin embargo, cuando conectan directamente la consola al Hisense U7H y esta consola, como por ejemplo la Xbox Series X, es compatible con un videojuego que muestre los 120 fotogramas por segundo en 4K y que pueda ser compatible también con frecuencias de actualización variables, obviamente en ese caso la fluidez va a ser mucho mejor y sí que se puede percibir esa diferencia, pero vuelvo y reitero que para un gamer que no sea demasiado exigente, con el LG puede ser más que suficiente en esta área. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos. Si bien el control remoto del Hisense es más pequeñito, la verdad es que utilizándolo por varios días me parece que no es tan ergonómico porque a veces se tiende a resbalar un poco, sobre todo cuando uno quiere acceder a las teclas que están más arriba del control, mientras que el Magic Remote es más grande, pero asimismo su agarre es más ergonómico y además es más funcional porque se puede hacer scroll, además aparece un puntero en pantalla. Recuerden además que el sistema operativo del Hisense en este caso es Vida, mientras que en otros países cuenta con Google TV. Y en el caso del LG es por supuesto el sistema operativo WebOS propio de esta marca. A mí realmente no me disgusta el diseño ni la funcionalidad del sistema operativo Vida, de hecho me gusta más en comparación a Android o a Google TV. Pero bueno, ya aquí es cuestión de gustos. Y quienes me siguen desde hace tiempo saben que el sistema operativo que a mí más me gusta es precisamente el WebOS de los LG. La fluidez en este caso entre estos dos televisores a la hora de abrir aplicaciones o de cargar videos es buena, siendo un poco mejor la gran mayoría del tiempo en el Hisense U7H, tanto a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos o de saltar de una aplicación a otra. Lo otro que deben tener presente es que ambos modelos cuentan con asistentes de voz. Por lo menos aquí en Colombia el Hisense solamente es compatible con el asistente de voz Vida Voice. Pero sé que en otros países al parecer me han contado que es compatible también con el Amazon Alexa y también al parecer me han contado que es compatible con el asistente de voz de Google, pero eso no lo he podido corroborar. Mientras que el LG es compatible obviamente con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa y en algunos países es compatible además con el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con el asistente de Google, no sé por qué. También es importante mencionar que sus tiendas de aplicaciones no son tan amplias como la Google Play Store, pero pueden ser más que suficientes para la gran mayoría de personas. También deben tener presente que no se les pueden instalar archivos externos, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de estas tiendas, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra forma, por lo menos no de una forma legal. Ambos modelos son compatibles con esta función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, tanto con dispositivos Android como también, al menos en teoría, con dispositivos Apple, pero hasta ahora no he podido realizar la prueba con un dispositivo Apple porque simplemente no cuento ni con un celular ni con una tablet de esa marca. Y en cuanto a navegadores de internet, que es uno de los puntos más importantes, el LG tiene una gran ventaja. Su navegador de internet cuenta con esta función de visualización de TV que, si bien la verdad yo no utilizo, pues puede que para algunas personas sea algo muy útil. En este caso, por ejemplo, puedo conectar la consola, que es precisamente lo que tengo conectado en este momento, y en la otra pantalla puedo leer algo de alguna página web, mientras que el navegador del Hisense no cuenta con esta función.
Y lo otro que es muy importante para mí es por supuesto la navegación en general, que se hace mucho más fácil gracias al Magic Remote, por ejemplo a la hora de reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, especialmente aquellas que ofrecen contenido gratuito, porque en la gran mayoría de ellas aparece sí o sí publicidad y se hace mucho más fácil de cerrar esa publicidad en el LG gracias al Magic Remote. En cuanto a las entradas, el Hisense en su parte posterior tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto USB 2.0 y en su parte posterior lateral tiene un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, un puerto para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto USB 3.0 y tiene 4 puertos HDMI. Recuerden que 2 de ellos son HDMI 2.1, el número 4 y el número 3. Mientras que el LG en su parte posterior tiene una entrada para el cable digital óptico, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en su parte posterior lateral tiene un puerto para el cable de la antena de aire, una entrada auxiliar, 2 puertos HDMI 2.0 y un puerto USB 2.0. Y en cuanto a su calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos está dentro de rangos de temperatura normales, sea como sea ninguno de ellos, para sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual me parece genial. Ya para terminar, si me preguntan cuál de estos modelos escogería yo, sin duda alguna me iría por el LG porque no soy un gamer exigente, de hecho juego muy poco en televisor. No necesito altas cantidades de brillo porque de hecho me molestan, porque yo veo contenido principalmente en las noches con luces totalmente apagadas o un cuarto casi totalmente oscuro. Y lo otro es que me gusta, como ya saben, el sistema operativo WebOS. Sin embargo, eso no quiere decir que el Hisense sea malo, de hecho tiene sus grandes ventajas. El problema es que aquí en Colombia llegó con panel ADS y creo que por eso ha bajado considerablemente su precio desde que fue lanzado al mercado aquí en mi país. Pero si hubiera llegado con panel VA muy probablemente sería más costoso, pero asimismo sería una mejor opción y tal vez en ese caso sí me tentaría a escogerlo a él. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál escogerían o cuál les gustó más y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.